Esto era el momento en que todos ellos morirían. La sonrisa del hechicero se ensanchó hasta su límite, sus ojos recorrieron por última vez las caras de cada uno de los fenómenos. La suma de su apariencia sucia y lastimada, daba una presencia cruda e intimidante, incluso para los villanos. Expansión de dominio. Relicario demo. El sello de manos creado por el Peligrosa se deshizo de inmediato al sentir a alguien acercarse desde su espalda, tratando de ser rápido y silencioso. Muy distraído. ¿O fue la satisfacción de su pelea contra el gnomo lo que erróneamente hizo que se sintiera demasiado confiado sin darse cuenta? La acción que ninguno de los criminales entendió al verlo juntar sus manos hace un segundo, fue tomado como una apertura por el artista. Sukuna se agachó, esquivando y mirando hacia arriba para ver cómo la palma extendida de Mr. Compress fallaba en tocarlo. El hechicero agarró el brazo del villano, pateándolo en las piernas para sacarlo de equilibrio. Como la consecuencia aún activa del voto vinculante que usó para derrotar a la criatura con el cerebro expuesto, seguía siendo incapaz de usar su don. Por lo que su arsenal consistía casi exclusivamente de hachi, cortar, y kai, desmantelar. Y, como aún debía tratar de expandir su dominio una vez que acabara con este ridículo villano, optó por una aproximación más física. Sí, lo haría de esa manera. Rompería el cuello de Compress con un solo pisotón para quitarse su molestia presencia de encima, y luego. Magníficos reflejos para alguien que estuvo por morir hace no menos de 10 minutos. Nos aseguraremos de darte un buen uso, chico, pero primero necesitamos que te tomes un tiempo para calmarte. Los dedos de Mr. Compress apenas tocaron el torso desnudo del Peligrosa, por menos de 2 segundos, y eso bastó para que consiguiera usar su peculiaridad para comprimir y atrapar en su totalidad el cuerpo del adolescente. La pequeña esfera cayó al suelo junto con Compress, y el villano se arregló el sombrero al ponerse de pie. Eso fue aterrador. Pude jurar que perdería el brazo en cuanto logró atraparme. Confesó, lanzando la esfera en el aire y atrapándola de vuelta. Por fin tenemos la pieza que tanto querías. Espero que haya valido la pena tu pequeño experimento, Shigaraki. Eso había sido raro, por un momento, a todos les llegó esa misma sensación de una muerte inminente. Sí, las molestias valieron la pena. Confirmó Shigaraki, bajando su guardia al igual que el resto de la liga mientras caminaba hacia Compress. Antes de que pudiera acercarse del todo, alguien se le adelantó al villano de las manos, corriendo hacia Compress a pesar del evidente desequilibrio causado por su cojera. Ahora sí puedo verlo de cerca sin que intente matarnos. Déjame verlo. Exclamó Toga, extendiendo sus manos para que Compress le entregara y dejara ver la esfera donde Sukuna estaba confinado. ¿No que apenas podías caminar hace 5 minutos? ¿Qué pasó con eso? Preguntó Compress, sin saber si debería sentir confusión o gracia. No perdamos más tiempo. Matémoslo ahora mismo. Opinó David desde atrás, con su mano todavía apoyada en el costado de su cara por la falta de las grapas médicas sosteniendo su piel. Te estás precipitando. Lo interrumpió Shigaraki, observando cómo Mr. Compress alzaba su brazo en el aire para sacar la canica del alcance de Toga. Hicieron demasiado solo para que obtuviéramos lo que está en la palma de Compress. ¿Crees que lo desecharemos como si fuera basura? Dependería de cómo superara las contramedidas que tomamos, el plan B y C, para saber qué es lo que haríamos. Y si se dio la casual oportunidad de llevarlo con vida, ¿por qué no tomarla? Explicó, cambiando de posición para decirle algo a Kurohiri. Cuando abrió la boca para hablar, todos los villanos oyeron como algo bastante grande, se acercaba. Los árboles eran destruidos a medida que la criatura de sombras se movía en dirección a los villanos. El Dark Shadow de Tokoyami, nuevamente desatado, avanzaba y arrasaba con cada cosa a su paso para crear un camino en línea recta a los estudiantes que corrían siguiéndolo desde atrás. Fue lo mejor que Izuku Midoriya pudo planear con tan poco tiempo, y en una situación como esta. Liberar a Dark Shadow, tal y como Tokoyami lo hizo por error antes, pero en esta oportunidad sería diferente. Con la luz que emitía el incendio que continuaba consumiendo el bosque, al estudiante con cabeza de pájaro se le facilitó el tener un mínimo control sobre la criatura sombría. Podría resistirlo unos minutos más, y se aseguraría de hacerlo, al menos hasta que llevaran a cabo el plan. No importaba si Dark Shadow no era tan fuerte como cuando había presencia de una oscuridad mayor, seguía teniendo la suficiente fuerza como para abrir una brecha entre los árboles, aplastar los obstáculos y crear un sendero directo hasta los villanos. Nos equivocamos. Kacchan nunca estuvo aquí. Pensó Izuku, aún siendo cargado en la espalda de Shoji. Los ojos del peliverde observaban a Dark Shadow creando el camino mientras repasaba los eventos de hace 2 minutos.
Fue únicamente Sukuna, todo este tiempo, luchando solo. El cabeza de brócoli sintió un nudo formándose en su estómago, y rogó internamente que Sukuna hubiera conseguido salir vivo de la explosión de antes. Gracias a que Shoji había usado su don para crear un ojo extra para ver sobre las copas de los árboles, pudieron mirar a las dos figuras que lucharon en el cielo hasta que una sucumbió ante la red de cortes de la otra. Tenemos que ir a auxiliarlo, si los villanos venían por él. Aún podríamos. No. Llegaremos a apoyarlo. Dark Shadow movió y lanzó su cuerpo de sombras en una arremetida que destruyó la última fila de árboles, emergiendo con fuerza a unos 30 metros de donde se encontraban los criminales. Pondremos el plan en marcha. Todoroki, Shoji. Avisó Izuku con un grito, dando la señal para que sus compañeros se prepararan. Izuku Midoriya. Murmuró Shigaraki, flexionando los dedos al ver cómo la criatura de sombras se lanzaba contra ellos. El villano relajó su mano, y en su lugar la levantó para hacerle una seña a Dabi para detenerlo antes de que desatara su fuego contra Dark Shadow. Desde hace tiempo tomé esta decisión, pero no eres tú quien está en el foco. La satisfacción que gane por este logro, es mayor al sentimiento de irritación que me trae verte. Cuando sea el momento adecuado, te mataré. El villano de las manos dio un paso atrás, y el resto del escuadrón de vanguardia tomaron sus posiciones para enfrentar el inminente ataque. Shoto se preparó para usar únicamente su lado de hielo, para no arriesgarse a debilitar a Dark Shadow todavía más. La criatura de sombras levantó su enorme brazo para atacar. Shoji retrocedió junto a Izuku, resguardándolo del ataque en conjunto que realizarían Shoto y Dark Shadow. Y a la par de que eso sucedía, una mano salió desde uno de los portales que Kurohiri mantenía abiertos. Si no son un montón de personas que están mal de la cabeza. Entonces son un grupo de mocosos. Uraume exhaló con molestia, posicionando su mano sobre la tierra. En el segundo en que sus dedos hicieron contacto con la superficie, la peli blanca desató su peculiaridad. El hielo comenzó a expandirse por el suelo, avanzando y pasando por debajo de los pies de los demás villanos para que no salieran afectados directamente. A Shoto apenas se le dio el tiempo para reaccionar, y su respuesta fue desatar su propio y mejor ataque gélido, el muro de hielo perforador de cielos. Ambos ataques helados colisionaron con un estruendo, agrietándose entre sí e intentando sobreponerse el uno al otro. Al darse cuenta de que alguien se atrevía a intentar detenerla, la expresión de Uraume se endureció con todavía más fastidio. ¿Cuánto tiempo más? Tendré que seguir soportando que exista gente tratando de interponerse en mi deseo de volver a verlo. Alegó, duplicando su concentración y esfuerzos en su hielo. El hielo se densificó y expandió con una masividad mayor. En cuestión de segundos, la estructura helada de la hechicera superó a la de Todoroki, alzándose en el cielo y terminando por envolver y destruir el ataque del chico de cabello bicolor. Al percatarse de que acababa de perder el choque de ataques, Shoto no pudo seguir impidiendo que el hielo avanzara hacia Shoji e Izuku, y sin otra opción, saltó hasta donde estaban y activó su lado de fuego para derretirlo antes de que los consumiera y congelara. No todos tuvieron la misma suerte. Dark Shadow y Tokoyami fueron alcanzados por el ataque helado, y la criatura de sombras fue congelada parcialmente, lo que fue suficiente para tenerlo retenido por un rato. Mira nada más, ¿quién diría que la princesa de hielo sí tendría un rol que cumplir? Bromeó Dabi con sarcasmo, viendo hacia arriba para apreciar la masiva formación de hielo recién creada. De verdad creí que esa cosa gigante nos iba a aplastar a todos. Creo que hoy ha sido el día en que más veces he estado cerca de morir. Y no me gusta. Se quejó Toga, temblando y frotando sus manos. Y ahora volvió a estar demasiado frío. Son un montón de incompetentes. Reclamó Uraume con desprecio. Volvamos. O alguno de ustedes hará un milagro y estropeará esto más de lo necesario. Ordenó la chica, sacudiendo de su cuerpo y ropa la escarcha formada como consecuencia de usar su peculiaridad a una potencia excesiva. Sin tener algo que discutir u objetar respecto a eso, los villanos echaron un último y rápido vistazo para apreciar los alrededores congelados, desvaneciéndose al atravesar los portales. Toga siguió apoyándose en Mr. Compress mientras cojeaba, tratando de convencerlo de que la dejara tener en sus manos la canica donde Sukuna estaba atrapado. Tomura Shigaraki, llegó la hora de irnos. Dijo Kurohiri, notando que la última persona que faltaba por caminar para irse era el villano de las manos. Los refuerzos pedidos por los héroes no tardarán en llegar. Esta fue sin duda una victoria significativa a nuestro favor. Agregó el villano de la niebla, cerrando los demás portales y dejando el último abierto para que Shigaraki lo cruzara.
Tomura permaneció inmóvil de espaldas al portal, sonriendo debajo de la mano que cubría su rostro. Sin decir nada, se volteó y caminó hacia el portal, atravesándolo. Las consecuencias del ataque no tardaron en hacerse ver. Quienes luego fueron reconocidos de forma pública como el Escuadrón de Acción de Vanguardia, no solo atentaron contra la vida de los estudiantes de la UA, sino que asestaron un golpe directo a la imagen y estructura de la comunidad de héroes. Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Mezo Shoji y Fumikage Tokoyami fueron rescatados y sacados de entre medio del incendio gracias a la rápida movilización de los servicios de emergencia, y la ayuda del hijo del héroe número 2 al usar su hielo para evitar que el fuego los alcanzara fue un aporte fundamental. La policía, bomberos y héroes de apoyo llegaron a la escena gracias a la llamada y alerta realizada por el héroe profesional y maestro de la UA, Black King. De los 40 estudiantes que originalmente asistieron al campamento, 5 fueron encontrados inconscientes debido al gas venenoso, rescatados por sus compañeros de clase en el momento. La intervención oportuna de la estudiante Momoya Oyorozu para crear equipos antigas y de transporte para los demás adolescentes evitó que los afectados alcanzaran una cifra peor. 4 estudiantes contaban con heridas moderadas, y 1 con lesiones serias. Los otros 28 salieron ilesos, al menos físicamente hablando, mientras que los 2 restantes, Ryomen Sukuna y Senka Ibara, fueron reportados como desaparecidos. 2 de las integrantes del grupo de héroes de las Wild Pussycats también fueron afectadas durante el ataque. Pixie-Bot fue herida por el criminal identificado como Magne, mientras que la heroína Radoy desapareció, dejando solo un rastro de sangre detrás. Con los testimonios de Mezo Shoji y Shoto Todoroki, junto con la información que se tenía sobre cuál era el objetivo tras el cual estaban los villanos, la policía confirmó que de los 2 jóvenes desaparecidos, Ryomen Sukuna había sido secuestrado. La noticia se expandió a través de Japón en cuestión de horas. Akane bostezó, sintiendo el cansancio del día pasándole factura. Sus ojos se movieron hacia la hora que enseñaba el reloj en su computadora, notando que al igual que el día anterior, se había quedado organizando los pedidos y la planificación sobre la cafetería hasta tarde. Normalmente le hubiera pedido ayuda a su hermana, pero ella también estaba ocupada atendiendo los temas monetarios y administrativos de la cafetería, por lo que decidió no hacerlo. Este verano sin duda estaba siendo más ajetreado para ambas que los anteriores. Akane tomó su celular, checando si había recibido algún mensaje de su hijo, o de si este había respondido a uno de los que le había enviado. Y al igual que en los días anteriores, desde que se había marchado a su campamento, no había nada. Ni una respuesta, y los mensajes enviados por ella ni siquiera aparecían como recibidos en el teléfono de Sukuna. Intentó no pensar demasiado en ello. Seguramente se le había descargado el celular, o puede que en el campamento no tuvieran en dónde cargar sus dispositivos electrónicos. Sí, eso debía ser. Con un pequeño suspiro, la mujer dejó su teléfono de vuelta sobre la mesa, centrando su atención en la pantalla de la computadora. Solo terminaré esto antes de ir a la cama, pensó. No pasó más de un minuto antes de que su atención fuera llevada a su teléfono nuevamente, escuchando y viendo que tenía una llamada entrante. Eso la hizo extrañarse. Ciertamente no estaba esperando una llamada, menos a una hora como esta, y además a su número personal. Pensando que quizás se trataría de una de sus amigas o vecinas, la mujer tomó el celular y contestó. Sí, habla Akane, dígame. Al oír lo que la voz del otro lado comenzó a decir, Akane escuchó atentamente. Sus dedos, que habían continuado su tecleo con lentitud al no querer pausar su trabajo completamente, se detuvieron de golpe al procesar la noticia que le estaban dando. Como si un balde de agua fría acabara de ser arrojado en su espalda, mantuvo el silencio para permitir que la persona al otro lado de la llamada terminara de dar todos los detalles de lo que había sucedido en el campamento, y cuando se le mencionó la última parte, solo pudo atinar a hablar con un susurro. Un estudiante de este calibre, o más bien, el potencial en bruto más grande entre los de primer año. ¿Qué reacción deberían tener todos ante una noticia así? En cualquier escenario lógico, se esperaría que los villanos apuntaran a los más débiles cuando se trata sobre un ataque, y las cosas no siguieron ese camino. Quienes se llevaron la peor parte por el ojo público, era nada más y nada menos que la mismísima escuela UA, por lo que al día siguiente del secuestro de Sukuna, las afueras de la más famosa escuela de héroes en Japón se encontraba repleta por distintos medios de comunicación, de todas las cadenas y de todos los tipos. Todos ellos amontonados mientras competían para exigir respuestas por lo ocurrido en el incidente. Dentro del campus, se llevaba a cabo una reunión de emergencia.
Alrededor de la mesa se hallaban algunos de los profesores del curso de héroes, junto al director Nezu. Qué vergonzosa es la ironía. Un campamento destinado a crear oportunidades para preparar a que los estudiantes se manejaran ante ataques de villanos, fue atacado por villanos. Inició Nezu, cerrando los ojos al entrelazar sus pequeñas patas entre sí. Teníamos conciencia de que la liga de villanos se movilizaba y planeaba. Y fuimos ingenuos al creer que todavía faltaba una parte, o que existía un obstáculo, que les impidiera actuar. Mientras que nosotros recapacitábamos, ellos ya daban los primeros pasos para dar comienzo a esta guerra. Es una tragedia. Aunque hubiéramos sido todavía más precavidos, ¿podríamos realmente haber evitado que sucediera? Cuestionó Midnight con seriedad, mirando entre el tenso ambiente. Poseían piezas de las que no teníamos ni una pista de su existencia. Incidente tras incidente, desgracia tras desgracia. La complacencia que teníamos por la confianza en la era de paz traída por Olmigt al final nos pasó factura. Estamos oxidados, en más de un sentido. Agregó Present Mick. Pensamos que podríamos vivir con esta rutina de normalidad y tranquilidad por el resto de nuestras vidas, y mírenos ahora. Olmigt siguió en silencio, ensañado en sus propios pensamientos. Si tan solo los hubiera acompañado. No. Sabía que él era uno de los objetivos principales de la liga, y que su presencia solo pudo haber intensificado la violencia. Y aún así, la vergüenza por haber fallado en su deber como símbolo de la paz, no solo a Japón, sino a sus propios estudiantes. Se sentía como un peso adherido a sus huesos. Y ahora por su culpa, eran los jóvenes quienes debían lidiar con las consecuencias de sus fallos. No podría perdonarse si dejaba que las cosas quedaran así. Snape también habló, dando su aporte a la conversación. En primer lugar, nunca debimos haber siquiera pensado en organizar el festival deportivo luego del ataque a la USJ. Por querer demostrarle al mundo que podíamos tener estas situaciones bajo control, cometimos nuestro mayor fracaso, no solo como institución, sino como profesores. La desaparición de 2 alumnos era impensable. Nos la jugaron, y dieron el equivalente a habernos arrojado agua hirviendo al rostro mientras solo nos quedábamos ahí y lo recibíamos sin más. Aún sabiendo que es nuestra culpa. Sigo pensando en alguna forma que dé sentido al por qué se los llevarían a ellos dos específicamente. Mencionó Midnight, con una confusión y desconcierto apagado. Tenemos la certeza de que Sukuna tiene un alto valor mediático. Y como todos nuestros estudiantes, también un valor como futuro héroe. Pero si dejamos que se mantuviera varios escalones por encima de sus compañeros. ¿No significa eso que la responsabilidad que dejamos recaer en él pudo ser demasiada? Exactamente. Lo más importante es saber por qué se los llevaron. Volvió a intervenir Snape. Senkaibara pudo tratarse de un daño secundario dentro del plan de los villanos. No poder decirles con seguridad a sus padres cuál es el paradero de su hijo es una carga insoportable, y aún más horrible es que, en el mejor de los casos, debemos suponer que fue secuestrado igual que Sukuna. Con el incendio que los bomberos, y los héroes que poseen peculiaridades de agua, siguen tratando de controlar, es todavía más difícil que obtengamos respuestas, basándonos en lo sucedido en el campamento. Argumentó. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta. Dijo Nezu, mirando las luces en el techo de la habitación. Es complicado solo adivinar qué es lo que pretenden hacer con ellos, y en el caso del joven Kaibara, podría ser que se lo llevaran como un seguro para reforzar el impacto que tendrían sus acciones. En cuanto al joven Sukuna. Bueno. Nezu dejó de hablar por unos momentos, tratando de no decir directamente lo mismo que los profesores. O en realidad, lo que el público en general creía. Deshacerse de él, ¿no es así? Se pronunció Midnight, terminando la frase a medio decir del director con un tono que denotaba su inquietud. Un gnomo que solo fue visto por 4 de nuestros estudiantes, e incluso ellos deben tener la idea de el por qué uno de esos monstruos estaría ahí, y porque solo tomó un rol relevante al desatarse en el momento en que los villanos deben haberse encontrado a Sukuna a solas. Añadió la heroína, apretando y soltando el agarre que tenían sus manos sobre sus antebrazos para tratar de liberar algo de su pesadumbre. Hablar de lo que probablemente sea la verdad. Es repugnante. Present Mick vaciló en sus palabras antes de seguir. En una situación como esta, tan mala, creo que debemos considerar el peor de los escenarios. Admitió, dejando que el silencio se apoderara de la reunión antes de que se levantara de golpe, empujando su silla y azotando el escritorio con sus manos. Ahora no nos queda duda alguna.
Solo teníamos a un grupo selecto de personas con conocimiento de ese campamento, solo nosotros, las Wild Pussycats y los estudiantes. Solo ellos sabían dónde realizaríamos el campamento luego de que realizáramos el cambio en su ubicación. Es obvio. Alguien ha de estar filtrando esta información. No hablemos solo de los adultos, incluso los estudiantes con sus teléfonos, cualquiera podría ser un traidor. Expuso el héroe, alzando la voz con una molestia más que clara. Basta ya, Mick. Es suficiente. Interrumpió Midnight con cierta angustia. No empeores todavía más lo que ya tenemos que tratar. Porque debería. Saben que tengo algo de razón. Discutió el héroe de la voz, apoyando sus manos contra el escritorio. Tuvimos que esperar hasta que ocurriera algo de esta magnitud, y miren cómo estamos. ¿Cómo podemos no iniciar una limpieza de este lugar de arriba a abajo en busca de la fuga en la información, pero sí hablar de que uno de nuestros estudiantes podría estar siendo asesinado mientras conversamos? ¿Puedes probar tu inocencia? ¿Tienes la seguridad total en ti mismo para decir que no eres el traidor? Señaló Snape con firmeza, y con algunas palabras más de Midnight, Present Mick volvió a tomar asiento a regañadientes. Nada puede asegurarnos que todos los que estamos en esta sala seamos aliados. Así como nada puede asegurarnos que sí lo seamos. Claro, dudemos los unos de los otros, ¿y luego qué? ¿Seguiremos acusándonos entre nosotros hasta que terminemos destruyéndonos desde el interior? Si dejamos de pensar con la cabeza fría, los villanos van a tenernos exactamente donde quieren. Muy cierto, yo lamento profundamente no poder dar pruebas de mi inocencia. Pero por lo menos, todas las personas aquí presentes cuentan con mi más absoluta confianza. Razonó Nezu, retomando la palabra. Tomaremos medidas, eso no es debatible. Garantizar la seguridad de nuestros estudiantes es la mayor de las prioridades. Creía que con una idea tan simple como la implementación de dormitorios sería suficiente. El director hizo una pausa, poniendo sus dos patas sobre el escritorio. Pero si las cosas siguen la dirección que temo, esto solo irá cuesta abajo. Es por eso que quiero sugerir y sumar una idea además de la que ya tenía desde hace algún tiempo. La reunión y lo que la pequeña criatura estaba por decir fueron interrumpidas cuando, desde el bolsillo de Olmig, su teléfono sonó con un tono de llamada ciertamente ridículo de escuchar. El héroe número 1 se disculpó, poniéndose de pie y abandonando la sala de reuniones para atender. Al cerrar la puerta, apoyó su espalda contra ella al quedar en el pasillo fuera de la habitación. Podía sentir cómo su cuerpo temblaba por el odio que sentía hacia sí mismo, por su negligencia, por pensar en las incontables veces en las que se había dicho a sí mismo que no tenía nada para enseñarle al joven Sukuna. Como un mantra en su mente, se repetía: ¿pudo esto haber sido diferente, si me hubiera centrado en pulir sus habilidades, en vez de confiar en que las mejoraría por su cuenta? Ser profesor era mucho más difícil de lo que imaginó cuando vino a trabajar a la UA para buscar a su sucesor. Y su falta de preparación para tomar ese cargo finalmente se hizo notar. Tsukauchi, hola. ¿Qué necesitas? Habló, poniendo el teléfono contra su oreja. Del otro lado de la llamada, el detective estaba de pie, y detrás de él se encontraban los profesores de la clase 1A y 1B respectivamente. Olmig, escucha, terminamos de tomar y dejar registro de las declaraciones por parte de Aizawa y Bladkin. Unimos eso con los testimonios de los estudiantes, y al parecer llegamos a algo: el escondite de la Liga de Villanos. Creemos haberlo encontrado. Los ojos hundidos de la forma esquelética de Olmig se abrieron con sorpresa y esperanza. ¿Lo dices en serio? Balbuceó con aturdimiento. Así es. Hace 2 semanas, enviamos a uno de nuestros oficiales a recopilar información. Gracias a lo dicho por un civil en las cercanías, se nos señaló que un sujeto con suturas en el rostro había sido visto rondando por los alrededores de un edificio abandonado. Luego de hablar con el dueño del edificio, descubrimos que ahí se hallaba una especie de bar clandestino oculto. No creímos que pudiera tener relación con nuestra investigación, al menos. No hasta que logramos enterarnos que la descripción de uno de los villanos que atacó el campamento encajaba con la de la persona sospechosa vista en ese lugar. Explicó el detective. Dada la exposición que este caso ha tenido, nos moveremos apenas confirmemos las evidencias restantes y se nos dé luz verde para actuar. Hablamos de una operación de alto secreto, por eso te llamé. La planeación y solicitudes de ayuda ya han sido enviadas a varios héroes profesionales, ellos cooperarán con la operación. Te pido que tú también nos prestes tu poder, Olmig. Del otro lado de la llamada, el héroe número 1 cerró su puño.
Con su espíritu renovado ante las noticias, su sonrisa volvió a su rostro, y su cuerpo se tensó al volver a su forma musculosa. Siempre lo he creído firmemente. Eres un amigo maravilloso, Tsukauchi. Las palabras que he estado pensando para decir cuando los encuentre no han abandonado mi mente. Ya estoy aquí. Para hacerlos pagar por lo que han hecho. El puñado de estudiantes que habían quedado inconscientes por el gas venenoso, o que habían recibido heridas posterior al ataque de los villanos, fueron trasladados para ser tratados en un hospital cercano a la ubicación donde el campamento se llevaba a cabo. Solo 5 de la clase B seguían siendo atendidos, mientras que 2 de la también seguían hospitalizados. Jiro y Hagakure fueron las únicas estudiantes que se desmayaron hasta un nivel alarmante. En una habitación diferente dentro del hospital, Izuku Midoriya abrió los ojos poco a poco, encontrándose con el techo blanco. Su cuerpo vendado, y con un dolor que todavía podía sentir en ciertas zonas, le trajeron los recuerdos de lo que sucedió. El lamento por su fracaso al no conseguir darle ayuda a Sukuna. Si Todoroki y Shoji no hubieran estado ahí junto a él, ¿acaso ellos hubieran? Sin que pudiera lamentarse, la puerta de su habitación de hospital fue tocada y posteriormente abierta por la estudiante con el don de la gravedad. Deku. Tú estás despierto. Comentó Uraraka con una leve sonrisa aliviada. Al oírla, los otros miembros de la clase A, que de igual forma esperaban fuera de la habitación del peliverde, entraron en conjunto a la chica. Los adolescentes eran incapaces de ocultar o disimular las caras de decaimiento, tristeza y amargura. Caso idéntico al del propio Izuku. Chicos. Vinieron todos a verme. Habló Izuku, ladeando la cabeza sobre su almohada para darles una pequeña sonrisa desanimada a sus compañeros. No todos en realidad, lo lamento. Aclaró Denki, frotándose la nuca. Jiro y Hagakure siguen sin despertar, y no nos han dicho cuándo puede ser que lo hagan. Esperamos que sea pronto. Kirishima se puso de pie a un lado de la cama de Izuku, siendo el siguiente en hablar. Bakugo tampoco quiso venir. Después de que la policía terminó de interrogarlo sobre el ataque, se marchó a su casa. Dijo que no quería hablar con nadie. Explicó. Sí. Entiendo. Eso suena como algo que Kat-chan haría. Volvió a hablar Izuku, casi en un susurro. Los ojos del joven volvieron a fijarse en el techo. Tokoyami, lo siento mucho. Agregó el peliverde, tomando un respiro entrecortado y cerrando los ojos. Hice que liberaras a Dark Shadow por segunda vez. Por mi tonto plan, y al final. No conseguimos nada. Solo hice que volvieras a experimentar eso. Por una falsa oportunidad. No fue tonto, Midoriya. Fui yo quien decidió actuar. Nadie me obligó. Respondió Tokoyami, aceptando sin problemas la disculpa de Izuku. Y tu plan tenía sentido. Fue la situación la que nos superó. Sí, no pudimos llegar a Sukuna. Admitió Todoroki contundentemente, pero con esa misma frustración contenida que todos compartían, y sin querer hizo que el ambiente en la habitación se sintiera todavía más desanimado. ¿Hoy qué? De la clase B también desapareció alguien, pero no se sabe si fue un secuestro al igual que con Sukuna, o si se trata de otra cosa. La información extra hizo que el peliverde se sintiera todavía peor. Esta es la tercera vez que lo dejo solo, murmuró Izuku, mirando por la ventana de la habitación. Los villanos en la USJ. El asesino de héroes en Osu, y ahora, tenía la oportunidad de hacer algo, y yo, los ojos del cabeza de brócoli comenzaron a lagrimear, tanto por su fallo como por la decepción en sí mismo. ¿Cuántas veces más lo tendré a mi alcance? Y no seré capaz de hacer nada. Los demás se miraron entre ellos con esa misma sensación de ansiedad melancólica. Mi don debería servir y ser usado para salvar a las personas, como All Might lo hace. Y por no hacer caso a lo que el profesor Aizawa me decía una y otra vez. Sobre quedar demasiado lastimado luego de salvar a una persona. Ahora más gente salió lastimada. Y aunque hice un plan, ni siquiera pude darle un uso. No eres el único que siente que falló. Habló Momo, frotándose el brazo con amargura e incomodidad. Cuando Mandalay dio el aviso de que iban detrás de él, todos pensamos lo mismo. En querer ir a ayudarlo. Y no pudimos. No deberías ser tú quien se sienta de esa forma, si no hubiera sido por ti, quién sabe qué tanto daño pudo haber causado el gas. O si no hubieras ayudado a sacarlos del bosque antes de que el incendio llegara a donde estaban los otros. Intervino Kirishima, mirando al suelo con la mandíbula tensa y apretando sus puños. Maldición. Justo cuando queríamos comenzar a conocerlo mejor. Y convivir más con él. Los héroes deben tener algo planeado. ¿Cierto? Cuestionó Mina con una sonrisa que se deshizo en sus labios tan pronto como se formó.
podemos confiar en ellos. Y en Sukuna. Él es el más fuerte de nuestra clase. ¿No creen que de verdad podría llegar a sucederle algo malo, o sí? La pregunta de la joven de piel rosa quedó en el aire. Todos se rehusaron internamente a decir lo que verdaderamente opinaban, porque temían que si llegaban a hacerlo, esos pensamientos podrían volverse una realidad. ¿Cómo haremos esto exactamente? ¿Vamos a saltar todos sobre él al mismo tiempo? Preguntó Magne, notando lo incómodo que se estaba sintiendo el silencio en el escondite de la liga. Shigaraki mantuvo la esfera que aprisionaba a Sukuna en su mano, girándola y viéndola desde todas partes. Del otro lado del mostrador, Toga también observaba con detenimiento y encanto a la pequeña esfera que contenía al peligrosa. ¿Se te pegó la locura de esa desquiciada? Te abrirá el estómago si tan siquiera llegara a rozarte. Es la definición literal de una cuchilla andante. Avisó Davi con indiferencia, usando unas nuevas grapas médicas para unir la parte suelta de piel en su cara. La idea de matarlo sigue pareciendo mejor para mí. Suficiente de estos juegos. Interrumpió Uraume, arrebatando la canica de las manos de Shigaraki, e ignorando los reclamos infantiles de Toga. Déjalo libre de una vez por todas. Solo permití esta insolencia porque demostraron ser un fracaso demasiado grande como para traerlo de forma decente. Expuso la peli blanca, entregando la canica a Mr. Compress para que revirtiera su peculiaridad. Shigaraki no se movió de su asiento, y su mano ahora vacía se apoyó contra el mostrador. En eso estamos de acuerdo. Admitió el villano de las manos, volteando pero sin ponerse de pie para mirar a los demás. ¿Qué clase de organización hace esperar a un futuro aliado de esta manera? Compress, libéralo. Y el resto, manténganse atentos. Mr. Compress dudó por varios segundos, y con justa razón. Después de todo, él tendría que ser el encargado de atrapar al chico con su don si es que se terminaba por descontrolar. ¿Seguros de esto? Cuestionó, y la respuesta fue más que obvia al observar la mirada impaciente en el rostro de Uraume, la sonrisa anticipada de Toga, y el gesto inconsciente de Shigaraki rascando su cuello. Compress solo pudo suspirar con resignación. Dejar un show exclusivamente al azar no es mi estilo, pero muy bien. Reanudemos la función. El villano lanzó la esfera al centro de la habitación. Cada uno de los villanos se prepararon a sus propias maneras. Compress y Kurohiri quedaron atentos por si debían capturar al peligrosa. Twice puso una ridícula pose de pelea, mientras que Toga apoyó su barbilla contra su mano desde el otro lado del mostrador, tarareando alegremente en anticipación. Spinner, quien estaba apoyado contra la pared, se acomodó al igual que Magne, dando algunos pasos al frente. Davi dejó a un lado el botiquín de primeros auxilios, del que había sacado las grapas médicas, y el cual también habían usado para tratar la herida en la pierna de Toga. Compress entonces chasqueó los dedos, descomprimiendo al hechicero. No hubieron palabras, solo movimiento. Apenas la mente de Sukuna registró cómo todo volvió a la normalidad, giró sobre sí mismo, lanzando un corte contra la pierna de Spinner, quien era el más cercano. La pierna del villano heteromorfo fue partida y casi arrancada con un asqueroso ruido, y su grito de dolor fue silenciado por la mano del peligrosa atrapándolo por la cabeza. Me recuerdas a ese idiota con esa ropa. Esto se siente como matarlo por segunda vez. Comentó Sukuna, usando su don. La cabeza de Spinner fue rebanada en varias partes, como si hubiera explotado desde el interior. La sangre cayó y manchó el piso del bar, y el resto del cuerpo de Spinner cayó al suelo. Los demás dieron un paso atrás por instinto. Eso. Escaló demasiado rápido en muy poco tiempo. Y la sensación de muerte que emanaba el hechicero se hizo más notoria cuando su sonrisa se manifestó. Tardaron demasiado. Ya lo recuperé. El rey de las maldiciones volvió a girarse, percatándose de que alguien lo suficientemente temerario, o idiota, se acercó cuando sus manos seguían goteando con la sangre del reptil. Esta sería la segunda persona a la que mataría ahora, luego iría por Tomura Shigara. Mi señor, no puedo creerlo. Después de tanto tiempo. Uraume habló con suavidad, llena de una emoción contenida. Se había arrodillado frente a él, con la cabeza agachada y las manos sobre sus muslos, en una postura de absoluta devoción. Disculpe mi atrevimiento, pero yo verdaderamente lo extrañé. Muchísimo. La mano del hechicero se detuvo a 1 centímetro de su rostro. Los ojos de Sukuna se entrecerraron, y las ansias por matar fueron reemplazadas por una genuina confusión y sorpresa. El hechicero alzó una ceja y miró fijamente la cara de la chica. Uraume,